Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vengan todos los presentes. Vamos a dar inicio con la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 1 de julio del año 2016. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente, señoras comisionadas, buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. En consecuencia, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum legal y siendo exactamente las 14 horas del día 1 de julio del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Solicito al señor secretario ejecutivo de lectura del orden del día. Con mucho gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 26 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja RQ 52/2016, promovido en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yunca. Recurso de revisión 160/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 166/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 168/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 169/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 174/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 176/2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 178/2016, ponencia 1, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 190/2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja RQ 060/2016, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 38/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 81/2016, ponencia 2, promovido en contra del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 160/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 161/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Y por último, el recurso de revisión 167/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida. Pido a la Secretaría Ejecutiva, si es posible, más bien que dé paso al retiro del recurso de revisión 160, para un mayor análisis del recurso, toda vez que estamos en términos de la ley, no se violenta el derecho a la información del recurrente. Tomo nota, comisionada, para integración del orden del día. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo en la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja RQ 34/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 45/2016, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 170/2016, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Y por último, el recurso de revisión 172, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Presidente, quiero hacer uso de la voz. Sí, tiene el uso de la voz la comisionada Teresa de Jesús. Gracias. Solicito que al momento en que se vaya a tomar la votación de los proyectos que presente su ponencia a su cargo, no sea considerada mi participación en el recurso de revisión 172-2016, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Interior de la Ley de ese instituto, así como en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Gracias. Adelante, se excusa la comisionada Luna. Tomo nota, comisionados. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión, con el retiro del expediente recurso de revisión 160, diagonal 2016, ponencia 2, y la excusa planteada por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día con 3 votos a favor. En el desarrollo del punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio del año 2016 con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al desahogo del punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta sesión ordinaria. Les presento a consideración 9 asuntos que fueron turnados en su momento a los compañeros comisionados, quienes expusieron algunas observaciones, se consideraron en los proyectos y les presento a consideración el producto final. El primer recurso es una queja, es la número 52-2016. El recurrente el quejoso se hizo llamar Federico Madrazo Rojas, en contra del Yumca. En este asunto, el particular se quejó de que el sujeto obligado no cuenta con la información completa relativa a los estados financieros de los últimos 2 trimestres del año fiscal 2015, por lo que se encuentra violentando las disposiciones de la ley abrogada, que estaba vigente hasta el año 2015. El sujeto obligado, en su informe de alegatos, expuso que no tenía razón el particular porque efectivamente en su portal se encontraba la información de la que se quejaba el particular de que no se encontraba en su portal. Se realizó un pronunciamiento de que en este recurso se iba a aplicar la ley abrogada, que era la que regía al momento de la obligación de publicar la información relativa a los estados financieros del último trimestre, de los 2 últimos trimestres de 2015. La secretaria de Acuerdos de la ponencia realizó una verificación al portal del sujeto obligado del Yumca, específicamente en estos rubros relativos a los estados financieros, y se encontró que efectivamente le asiste la razón al sujeto obligado porque se encuentran publicados los estados financieros. Bajo ese orden de cosas, pues es evidente que la queja fue infundada al existir en el portal de transparencia la información de la que se dolió el quejoso y por lo tanto se declara infundada dicha queja. El siguiente recurso es el 160-2016.
por quien dijo llamarse Justino Morales, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En este asunto, el particular requirió copia en versión electrónica del proyecto conceptual 7, proyecto ejecutivo del proyecto turístico integral Playa Bruja en Chiltepec, en el municipio de Paraíso, Tabasco, y que este proyecto está contemplado en el programa especial de turismo. En este asunto, la titular de la unidad emitió un acuerdo de disponibilidad en el que decía que se le enviaba la información. El particular se queja porque no adjuntó a su acuerdo de disponibilidad alguna respuesta. Durante la substanciación del recurso hizo llegar el sujeto obligado a sus alegatos, y dentro de esos alegatos expuso que el acuerdo de disponibilidad junto con la información se encontraba publicado en el portal de transparencia. Inclusive nos da un vínculo para que se pueda advertir y corroborar de que efectivamente ya cumplió con esta acción. Procedimos a hacer esta verificación a través del sistema de internet y encontramos que efectivamente está el acuerdo de disponibilidad junto con la información, y del análisis realizada a esta información se advierte que reúne los requerimientos que exige el particular. En ese tenor se sobresee en este asunto. Los siguientes dos recursos que les presento son el 166-2016 y el 168-2016. Ambos son también por quien dice llamarse Justino Morales, fueron presentados por esta persona y de igual manera fueron presentados ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aunque la petición varía un poco, el procedimiento que se adoptó fue el similar por parte del sujeto obligado, por eso los voy a comentar de manera conjunta. En el primero se requirió copia en versión electrónica de los recursos ejercidos en la realización de ferias, congresos, exposiciones, eventos y actividades afines de índole turística que ha realizado esa Secretaría durante los años del 2010 al 2016. En el segundo recurso, que es el 168, peticionó los montos de recursos transferidos al Fideicomiso Promoción Turística del Estado de Tabasco durante el periodo de 2011 a 2016. En ambos casos, la titular de la unidad giró el oficio correspondiente a la dirección, al Coordinador General de Turismo, quien a su vez giró un memorándum al Director de Promoción y Mercadotecnia Turística. En ambos casos, este Director de Promoción y Mercadotecnia dijo que le pedía a la unidad que le hiciera esta petición a la Dirección de Administración. Sin embargo, la unidad no atendió esta respuesta del director y emitió un acuerdo de disponibilidad donde decía que se le proporcionaba la información. Evidentemente no aconteció así. De hecho, en un asunto, en el 168, nos presenta durante el procedimiento de informes de alegatos el acuerdo que supuestamente le notificó al particular, y advertimos que se trata de otro acuerdo completamente distinto, aunque tenga la misma fecha, pero tiene más razonamientos tendente a evidenciar que no existe registro de la información. Entonces, en ambos casos se revoca la atención, el acuerdo emitido por la unidad por no atender los requerimientos del solicitante. El siguiente asunto es el recurso 169-2016, por quien dijo llamarse Fernando Hernández Mateo, en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. En este asunto, el particular requirió versión pública del contrato de reparación de la red de drenaje que actualmente se realiza en la Villa Macultepec y Ocuitzapotlán, Centro Tabasco, para conocer el alcance de la obra, pues actualmente son intransitables las calles, pues la constructora no las está concluyendo. Es decir, no las está dejando en el estado en que las encontró, no las está repavimentando. Como podemos ver, es una solicitud con comentarios, pero aquí lo que nos interesa es el documento que él quiere conocer. Y en este caso, lo que él quiere conocer es el contrato de reparación de la red de drenaje. ¿Ok? El ayuntamiento, siguiendo el procedimiento previsto en el 144 de la ley de la materia, convocó al Comité de Transparencia, quien, una vez que se estableció el quórum correspondiente, advirtió que no le corresponde la atención de la solicitud. De hecho, uno del SAS emitió un oficio que señala que la competencia de este asunto le corresponde al CEAS, que es la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y que depende del Poder Ejecutivo del Estado. En base a ello se emitió un acuerdo de incompetencia que se le notificó al particular. Sin embargo, en sus alegatos el particular se inconforma porque señala
que le están negando se está declarando incompetente cuando él tiene la posesión de la información. Y alegó que conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma en el Estado de Tabasco, sí le corresponde conocer de este asunto. Se procedió a revisar este marco jurídico, esta ley, específicamente los artículos que citaba el particular en sus alegatos, y se advirtió que no le asiste la razón. Finalmente, durante sus alegatos, el sujeto obligado aportó datos que permitían evidenciar que precisamente esa obra le correspondía al SEAS. Inclusive, el sujeto obligado aportó de manera proactiva ligas a las convocatorias mediante el cual el SEAS ofertó a cualquier proveedor a que se hiciera cargo de esa obra relativa al drenaje. Por lo tanto, es evidente que le asiste la razón al sujeto obligado cuando afirma que no es competente para ello. Por lo tanto, se confirma este acuerdo de no competencia. El siguiente asunto es el recurso 174-2016. Este fue interpuesto por quien dijo llamarse Santiago Obrador Piñero, en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esta persona requirió que se le remitiera en versión digital el contrato original y todas sus modificaciones por el que se crea el fideicomiso para el pago de pensiones y jubilaciones destinado a los asegurados del ISSSTE y que fue creado el 24 de julio de 2000. Inicialmente, el sujeto obligado emitió un acuerdo de no competencia con las formalidades legales y en donde señala que en virtud de la nueva ley del ISSSTE le correspondía la atención de la misma al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. El particular se inconforma porque él dijo, bueno, yo no pedí información de 2015, yo quiero que me des el contrato, el fideicomiso que se suscribió en el año 2000. Durante la substanciación del recurso, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió un nuevo acuerdo complementario en donde de manera clara anexa este fideicomiso del año 2000, que se suscribió en el 2000 por parte del gobierno del Estado y una fiduciaria, y además anexó los contratos, los adendum, como le conocemos popularmente, los anexos, los convenios modificatorios de este fideicomiso, tres convenios modificatorios, y de la lectura del mismo se advierte que estos convenios modificatorios, así como el convenio principal, atiende a la literalidad, el requerimiento de información que presentó y requirió Santiago Obrador Piñero. Por ello, se sobresee este recurso de revisión. El recurso 176-2016 es interpuesto por quien dice llamar choquísimo en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Yo creo que para que quedara más claro que es de Tabasco, yo creo esta persona, ¿verdad? Por si no nos quedaba claro. Bien, esta persona, choquísima, solicitó la lista completa de trabajadores de todos los niveles con nombre, ubicación, adscripción, fotografía, sueldo, bono y compensación. En una primera instancia, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le entregó la información vinculada con la estructura orgánica que tiene publicada en su portal de transparencia. Evidentemente, el particular se inconforma porque señala que no son la totalidad de los trabajadores y efectivamente, como ustedes saben, en el portal de transparencia únicamente se encuentran hasta nivel de jefe de departamento y se escapa de este listado al personal de apoyo, al de intendencia, al personal secretarial, etcétera. Entonces, pues de alguna forma el alegato vertido es operante. Sin embargo, durante la substanciación del recurso, la unidad de transparencia emitió un nuevo acuerdo complementario en donde hizo llegar a esta ponencia la información que le proporcionó al particular y aquí sí aparece el listado completo de todo el personal. Y de manera proactiva emitió un documento en donde consta cada uno de los puntos que el particular peticionó. Advertimos que este acuerdo está notificado en el rubro de estrados electrónicos del portal de transparencia del sujeto obligado y por ello, pues, sobreseemos el asunto. El siguiente recurso es el recurso 178-2016. Es interpuesto en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Sin embargo, en esta ocasión no voy a dar a conocer el nombre, en atención a que se trata de una solicitud de acceso a datos personales. Y por lo tanto, al no tener la autorización para la difusión del nombre
De la persona recurrente, voy a hablar nada más me voy a referir a la persona para no señalar género alguno, ¿no? Bien, la persona que compareció ante el Colegio de Bachilleres de manera personal requirió el monto que le corresponde como pago del fideicomiso del COBATAP de inversión, administración y asignación de recursos para el programa de financiamiento a la vivienda del personal docente de apoyo a la educación y directivos del COBATAP, autorizado a partir del 1 de enero del 96 hasta el año 2012 y del 1 de enero de 2012 hasta el año 2016, fecha en que causó baja dicha persona por jubilación. La unidad de transparencia del COBATAP, de manera adecuada, después de haber corroborado la identidad de la persona, ustedes saben que en este tipo de asuntos es necesario que se acredite fehacientemente la personalidad de la persona que requiere tener acceso a un dato personal. Después de haber hecho esta acción, el COBATAP emitió un acuerdo de procedencia, que también es lo adecuado, es lo idóneo, y le entregó determinada información. Sin embargo, no fue completa la información que le proporcionó, porque esta persona está pidiendo del 96 hasta el 2016. Y el COBATAP únicamente dio respecto del año del 2010 al 2012. Evidentemente no cubre toda la temporalidad que peticionó en su momento la persona. Durante la substanciación del recurso, el COBATAP emitió un nuevo acuerdo complementario de procedencia, donde de manera clara le fue diciendo a la persona solicitante cada uno de los años la información que requirió. Y además esta información le fue notificada a la persona de manera adecuada. Por esa razón se confirma este acuerdo de procedencia. El último asunto que les presento es el recurso 190-2016. Igual fue en contra del Instituto de la Juventud de Tabasco, que hemos tenido muchos asuntos de este sujeto obligado. Y aquí el recurrente solicitó que se le informara el monto presupuestal mensual asignado a la titular de ese instituto para el gasto de combustible y de esta manera poder realizar sus actividades. En una primera instancia, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad en donde señala que la titular no cuenta con un monto asignado para combustible. El particular se inconforma, precisando que se le niega la información solicitada. Durante el periodo de substanciación del recurso, el titular de la unidad presenta su informe de alegatos y en su informe señala que con el ánimo de sustentar de mejor manera su acuerdo inicial, giró de nueva cuenta oficios a la directora de administración. Esta directora ratifica su respuesta y le turna oficio para conocimiento y para que se pronunciara al área de planeación y sistemas del propio sujeto obligado. Y aquí es donde el asunto de alguna forma se complica, porque este departamento señala que efectivamente la titular de la unidad no tiene asignado un recurso, pero le agrega que el instituto se le asignó combustible por la cantidad y por cada año da un importe de 3,340 pesos mensuales de enero a diciembre, 2014, 2015 y por lo que respecta a 2016, 5,000 pesos. Ello crea confusión porque si inicialmente nos señala que no tiene asignado un monto y en esta segunda actuación, que no fue notificado al particular, sino esa manera de alegatos, el área relativa al Departamento de Planeación, Evaluación y Sistema agrega este párrafo. Y aquí, evidentemente, pues no nos permite tener claridad en cuanto a la respuesta que presentó este sujeto obligado. Por ello, se modifica el recurso, este acuerdo de disponibilidad para efecto de que el titular de la unidad, previa en la búsqueda de la información, se pronuncie de manera definitiva y clara respecto a si tiene o no tiene. Si tiene, pues que precise la cantidad. Si no tiene, pues que también el pronunciamiento del área correspondiente, que tenga la atribución para ello, se pronuncie de manera clara y precisa. Y con ello, comisionado presidente, termino la exposición de mis asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús,
Luna Posadas, solicito al secretario ejecutivo someta en votación nominal de este Consejo las propuestas de proyecto de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados los proyectos de resolución sometidos a votación con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo al punto 6º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Con su permiso, presidente, saludo aquí al auditorio. Como bien los recursos de revisión, los proyectos fueron turnados a las otras ponencias para efecto de análisis y consideraciones. Referente al recurso de queja 060, en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, evidentemente este se declara fundado. El recurso de revisión 161 en contra de la Secretaría de Contraloría se revoca, y el recurso de revisión 167 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se revoca, como hemos argumentado en sesiones anteriores y del análisis, por falta de cumplimiento al procedimiento establecido de la ley y la intervención de los comités de transparencia. En el recurso de revisión 038, esto se ventiló a la luz de la ley anterior, tratándose del ITAIP, quiero simplemente reiterar la obligatoriedad que tenemos nosotros, doblemente ética, y por supuesto el compromiso y cumplimiento con la ley. Aquí el recurrente, que por cierto es muy chusco el nombre, el Tábano Citepica Tebarder, solicitó a este sujeto obligado el monto total erogado por el ITAIP por concepto de pague de viajes y viáticos de todos sus actuales consejeros desde la fecha en que inició su periodo hasta la presente fecha, desglosado por mes y año. Si bien es cierto que se dio un acuerdo de disponibilidad, incluso se le orientó en la ruta electrónica para que pudiera acceder al archivo que contenía información relativamente desglosado por año. Lo cierto es que existe información que no es legible, información que no tenía, estaba mal digitalizado y que por lo tanto no le permitía al recurrente hacer la suma aritmética para conocer el monto desglosado por año. En razón de ello, procede el revoca parcial para efecto de que se le pueda entregar la información debidamente digitalizado, completa, que le permita precisamente hacer la suma que él le interesa conocer, el monto total que se haya ejercido por concepto de viáticos. Y destacar, así como hemos señalado a los sujetos obligados cuando no han tenido el cuidado del debido procedimiento de la ley, también considero importante resaltar cuando el sujeto obligado ha cumplido y ha tenido una actitud proactiva. Es el caso del recurso de revisión 081 del CECIT, donde precisamente solicitaron una versión electrónica del contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa ese ente público. El sujeto obligado entrega un acuerdo de disponibilidad en versión pública, donde le da a conocer a su comité de transparencia y se realiza la versión pública. El recurrente presenta como agravio que el archivo con el que se le notificó dice que no se le puede ver, argumenta que es una respuesta que no es visible. Del análisis del estudio pudimos acceder completamente, se ve el contrato en todas sus manifestaciones, es clara, creo que a simple vista cualquiera puede ver. Alcanzo a ver. Y las firmas, o sea, la versión pública que correspondía.
de manera tal que pues no le asiste la razón al recurrente, pero aparte, como decía la comisionada Tere, hay un adendo o acuerdo modificatorio del contrato que en una actitud proactiva también lo hacen llegar en el periodo de alegatos. De manera tal que no solamente tiene lo que pidió, sino un anexo que complementa la información, de tal manera que pues es inoperante su agravio y por lo tanto cumple estrictamente el CECIT con lo recurrido, de manera tal que no habiendo materia para dictar otro tipo de acuerdo, se sobresee y se da cumplimiento a los asuntos de esta ponencia, presidente. Muchas gracias. Una vez expuesto los proyectos de resolución de la ponencia número 2 a cargo de la honorable comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno las propuestas antes referidas. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados para votación. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Aprobado en sus términos con 3 votos a favor, comisionado presidente. Muchas gracias. Secretario, continuando con el desarrollo del punto 7º del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este honorable pleno los siguientes proyectos. El proyecto 34, el recurso de queja 34 de 2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco, que se propone sea fundado. El recurso de revisión 45 2016 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco, el cual se propone sobreseer. El recurso de revisión 170 interpuesto por Aníbal López Montiel en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se propone revocar. El recurso de revisión 172-2016, interpuesto por Alberto Pérez López en contra de la Secretaría de Gobierno, se propone revocar estos recursos. En primer lugar, el recurso de queja en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco, tiene precisamente como fundamento que el sujeto obligado no contiene información publicada en base a los fundamentos legales de la propia ley de transparencia. Nosotros en el análisis que hacemos de este expediente podemos constatar que efectivamente no se encuentra la información de los meses comprendidos de octubre, noviembre y diciembre del 2015, los cuales pues obviamente tienen que contar con el portal de transparencia para que se difunda esta información mínima de oficio. Es una queja completamente procedente, sumamente sencilla de poder calificar y por lo tanto pues se propone declarar fundada la queja por la omisión pues tan obvia por parte del sujeto obligado. El procedimiento el recurso de revisión 45 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Este recurso, lo que se solicita es una relación de trabajadores, tanto administrativos y docentes, que obtuvieron comisión sindical por parte del COBATAT en la cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo en el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 al 20 de octubre de 2015 y otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. Dicha relación debe contener como mínimo los siguientes conceptos: nombre, fecha de alta, categoría, código de plaza, centro de trabajo y periodo de vigencia de la comisión. Hay un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado. Vemos también que hay un acuerdo complementario. Si bien es cierto, no estaba la información completa ni de la forma en que la había solicitado el ciudadano. En el acuerdo complementario podemos nosotros analizar que se cumple con
toda la información que se había pedido y por lo tanto queda garantizado el acceso a la información del sujeto obligado en este sentido. Aquí vemos nosotros que el Colegio de Bachilleres inició con una propuesta incorrecta o incompleta, pero finalmente con el acuerdo complementario satisfizo lo que marca la propia ley, por lo tanto se propone sobreseer este recurso de revisión. En cuanto al recurso de revisión 170 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, aquí lo que se pide originalmente es una copia certificada del Acuerdo Complementario de Información de fecha 14 de marzo del año 2016, constante de 6 fojas útiles emitido por la Unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mismo que obra en el expediente del recurso de revisión 45 de 2016 del índice de este órgano garante, siendo información pública y la entrega de la misma no vulnera la conducción del recurso de revisión en trámite. Podemos observar que el ITAID llevó a cabo un procedimiento de reserva de la información, pero nosotros también podemos constatar que se trata de información mínima de oficio que se encuentra publicada en este sentido. No procede la negación de la información por parte del órgano garante, ya que esta información pues es pública, entonces no se encuentra dentro de las causales para que pueda haber una reserva. En consecuencia, se propone por parte de la ponencia número 3 que se revoque el expediente de reserva del ITAID, el 01 del 2016. El recurso de revisión 172, este recurso es en contra de la Secretaría de Gobierno. Lo que se está pidiendo es un laudo de juicio laboral de versión pública del actor Isidoro Espinosa Hernández en contra del Ayuntamiento de Macuspana. Al ser un resolutivo concluido hasta la etapa de laudo, es viable que se le otorgue lo solicitado. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. El expediente se encuentra en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, es lo que de manera literal señala el solicitante. En respuesta vamos a encontrarnos aquí por parte de la Secretaría de Gobierno un acuerdo de disponibilidad cero y obviamente no se entrega la información. Aquí nosotros vemos que al rendir el informe de hechos, el sujeto obligado realizó una nueva actuación dentro del periodo de ofrecimiento de pruebas y cierre de instrucción de este recurso de revisión y emitió un acuerdo complementario de información y remitió diversa información. Ahora bien, esta nueva información se ajusta plenamente a los parámetros de la solicitud de acceso de Alberto Pérez López, que se otorga la versión pública del laudo del juicio laboral del actor Isidoro Hernández promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Y en este sentido se estima que la información provista es apta y suficiente para satisfacer en sus extremos el requerimiento informativo del solicitante. Sin embargo, no se encontró la figura del sobreseimiento establecido en el artículo 162 de la ley que nos ocupa en la materia, aun cuando la Secretaría de Gobierno en su nuevo actuar proporcionó la información correspondiente del requerimiento informativo. Este órgano garante advierte que dentro del cúmulo de información provista por el sujeto obligado, se observó que la misma la entregó en versión pública, testando la información confidencial que obra en ella. Sin embargo, este instituto determina que dicha versión pública no se realizó de acuerdo al procedimiento que establece la materia. No existe documento que contenga la determinación del Comité de Transparencia referente a emitir la versión pública de dicha información
y en ese sentido este órgano garante ha tenido ya el criterio anterior, si no se cumple con el procedimiento, se lleve a cabo la revocación del acuerdo, aun cuando se haya entregado la información, situación que se propone a este honorable pleno. Bueno, esto es con relación al recurso de revisión en contra de la Secretaría de Gobierno del Estado, que serían los relativos a la ponencia número 3, por lo que doy por concluido lo expuesto para estos proyectos de resolución y le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a consideración de este pleno. Con mucho gusto, comisionado presidente. Procederé a recabarlo en 2 bloques, dada la excusa que opera en este caso de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada sobre el expediente 172-2016, ponencia 3. Recabo el resto de los 3 proyectos. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar el sentido del voto del recurso de revisión 172/2016, ponencia 3, donde opera la excusa planteada. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación en el primer bloque fueron aprobados con 3 votos y donde operó la excusa con 2 votos por mayoría. Muchas gracias. Presidente, ¿quiere hacer uso de la voz? Sí, tiene el uso de la voz la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Gracias. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría, en mi intervención, cuando enlisté los proyectos que están a mi cargo y el sentido de los mismos, un detalle en cuanto al recurso 178-2016. Fue en contra del Colegio de Bachilleres una solicitud de acceso a datos personales. Dije que se confirmaba el asunto y lo correcto es que se sobresee. Sobresee porque fue una nueva actuación que durante la substanciación del recurso el Colegio de Bachilleres hizo llegar la nueva información, la que le comentaba por los años y el sentido, aunque prácticamente es el mismo, pero la figura jurídica sí varía. Entonces, sí consideras que se haga la precisión en el acta correspondiente, que se sobresee este recurso y no se confirme. Tome nota, secretario, por favor, de la pertinente aclaración que acaba de hacer la comisionada Teresa. Se ha tomado nota, comisionado. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto número 8 del orden del día, ya que se trata de una sesión ordinaria. Tenemos el punto de asuntos generales. Si algún miembro del Pleno desea hacer uso de la voz. Me gustaría hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Gracias. Quiero hacer un comentario respecto a un proyecto que presentó el presidente de un recurso, de un acuerdo de reserva que emitió precisamente este instituto con motivo de un pedimento de una copia certificada de una actuación que se encuentra en un expediente que estaba activo en el momento de la emisión del acuerdo de reserva. Hemos visto o sabemos que hay una causal que establece que cuando un procedimiento seguido en forma de juicio se encuentra en trámite, pues debe ser restringido, precisamente para no afectar las defensas del debido proceso y demás. En este caso específico, el documento que se requería era información pública, que ya obraba o que ya se encontraba contenida en un portal de transparencia del sujeto obligado que generó esa información. Es decir, fue un documento que se aportó, que el sujeto obligado en su momento en un recurso aportó como complemento a su acuerdo inicial. Y precisamente como ese complemento, para que tuviera efectos ante el tercero, ante el particular, lo publicó en sus estrados. Ya está publicado ese documento. Ahora bien, al sujeto obligado le piden copia certificada del documento que está publicado en un portal de manera pública. Y si bien ese acuerdo forma parte de un recurso, de un expediente, pareciera un juego de palabras, que está en trámite, no podemos negar la naturaleza de publicidad del documento que ya está en poder, que el que generó la información lo cataloga como público. Por esa razón, se estimó ajustado a derecho revocar la determinación de reserva, porque no debemos de perder de vista que cuando un documento ya es público, en razón de qué causal podemos invocar la restricción de la misma. Y aquí lo importante, en el caso de las copias certificadas, es que siempre los titulares de las unidades precisen cuál es el efecto de una copia certificada.
que no es el mismo efecto en materia jurídica cuando un titular de un área jurídica señala que el documento que se está certificando va a tener el efecto, el valor de un documento original. Eso es en materia jurídica, cuando un titular de un área jurídica se pronuncia la certificación. En materia de acceso a la información, el efecto jurídico es distinto. Simplemente es precisar que la copia que se está reproduciendo es copia del archivo que se tiene en la oficina. No tiene otro matiz. Efectos jurídicos para un juicio no es así, porque para ello está la certificación que realiza el área jurídica correspondiente. Pero sí es importante que los titulares de las unidades tengan presente esa situación, porque en ocasiones ha pasado que son cuando pagan una certificación, quien certifica es el director jurídico, cuando tiene que certificar el área, la transparencia correspondiente. Muchas gracias. Bueno, una vez siendo agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. ¿11 quedamos? No. ¿11? 11, está bien. Siendo las 14 horas con 45 minutos del día 1 de julio del año 2016, declaro clausurar los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 6 de julio del año en curso a las 11 horas en este mismo recinto. Muchas gracias. Gracias. Pero hacemos una aclaración, sería el martes 5 a las 11 horas. 11 horas. A las 11 horas.